en lo más profundo de la cultura mexicana, como se ha visto ya en los videos anteriores. Las leyendas han jugado un papel fundamental para transmitir valores, creencias y temores a lo largo de los años. Y las ánimas que en vida perdieron la cabeza han sido relatos muy temidos, porque se trata no solo del miedo de que sea un fantasma común, sino ahora uno sin cabeza. El ejemplo más conocido de esto puede ser la leyenda del jinete sin cabeza. Y para los seguidores de este canal, desde la narración de las primeras historias, incluirían también la del hombre sin cabeza en mi natal Culiacán, Sinaloa. Pero ahora, en este video, nos sumergiremos en el oscuro y fascinante mundo de 3 leyendas sobre fantasmas sin cabeza. Figuras que representan la angustia y lo sobrenatural. Se contará no solo el miedo a lo desconocido, sino también el eco de un pasado de tragedias, tristezas, injusticias y temores que persiste en la memoria colectiva. Acompáñame, pues, en este viaje por el misterio y la tradición que conforman la rica narrativa de México, con 3 leyendas mexicanas sobre fantasmas sin cabeza. La bailarina sin cabeza, Baja California. Se cuenta que en Tijuana, en los años 20, durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, dicha ciudad vio un auge de turistas, principalmente estadounidenses, porque allí no había prohibición. Y recordemos que obviamente en Baja California está ahí la frontera con Estados Unidos. Así que para los estadounidenses era muy común pasarse a nuestro país para poder disfrutar de los gustos y placeres que podían haber en Tijuana con respecto al alcohol. La leyenda se centra en una bailarina conocida como la Faraona, una hermosa mujer que trabajaba en el entonces recién estrenado Casino de Agua Caliente, que además de tener el don de bailar, también tenía el don de dar suerte a los jugadores, por lo que las personas con mucho poder y dinero la usaban como amuleto. En agradecimiento por la fortuna que ella los hacía ganar, ellos la recompensaban con lujosos regalos, como diamantes y mucho efectivo. Un día, ella conoce a una especie de dandy, de quien se enamora, y con quien, a través de trampas y pequeños hurtos en el casino, zona donde por cierto hoy se encuentra la preparatoria Lázaro Cárdenas, se hicieron de una fortuna pequeña, la cual escondieron juntos. Pero los celos son algo serio, y en una ocasión la danzante vio a su amado del brazo de otra mujer, por lo que decidió cambiar el escondite del tesoro. Se dice que lo escondió cerca del Minarete, un monumento del complejo turístico. Su amante, al saber de dicho movimiento, quiso sacarle la verdad de manera violenta, y al no lograrle sacar palabra alguna, decidió acabar con su vida, cortándole la cabeza al final. Hoy día, en la zona de Agua Caliente, se cuenta que por las noches se aparece la bailarina sin cabeza, para ahuyentar a aquellos que se atrevan a buscar aquel tesoro mal habido. Pocos son los tijuanenses que no han escuchado sobre esta bailarina sin cabeza, la cual, según las versiones que se cuentan, se aparece algunas noches practicando sus pasos al pie del minarete de la preparatoria Lázaro Cárdenas. El sacerdote sin cabeza, Jalisco. Seguimos con la que fue para mí una de las leyendas más llamativas cuando supe de su existencia, sobre todo al saber que son muchos los países donde también tienen su historia de leyenda relacionada con algún sacerdote decapitado. Países como Francia, República Checa, Inglaterra,
y también, obviamente, países latinoamericanos, y en esta ocasión contaré la versión de mi país. Ocurrió durante el antiguo México virreinato, es decir, cuando este era llamado la Nueva España. Se dice que en Tonalá vivía un sacerdote que era muy querido por la comunidad y que era muy devoto de Dios. Aún así, el padre no se salvaba de tener enemigos que lo odiaban y los cuales lo acusaron falsamente ante la Santa Inquisición de tener pacto con el diablo. Una noche que el padre se encontraba cenando, fue apresado sin explicación alguna y llevado a una de las cárceles de la Santa Inquisición. Los inquisidores, al no tener pruebas en su contra, lo torturaron para, entre comillas, sacarle la verdad. A pesar de las bestiales torturas que sufrió el cura, este siguió alegando que era inocente, hasta que llegó el momento en que ya no soportó más y se confesó culpable. Satisfechos, los de la Santa Inquisición prosiguieron con el procedimiento y lo enjuiciaron a morir ahorcado en público. Para ello, lo vistieron con un capote amarillo de lana y con un gorro puntiagudo para que la gente lo insultara y le aventara cosas, como era la tradición en tales casos. Pero por ser un hombre muy querido, la gente prefirió no salir de sus casas. Finalmente, lo ahorcaron en un árbol y le cortaron la cabeza. Dicen las personas que viven en la localidad que aquellos que pasan por el árbol en donde se le ahorcó ven a un sacerdote sin cabeza oficiando la misa en latín. Dicen las malas lenguas que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre y que las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón. Así que ya saben, si algún día quieren ir al hermoso pueblo de Tonalá, mucho cuidado por alguno de los lugares donde puedan ir, especialmente a medianoche, y si saben que es ahí donde se aparece el sacerdote sin cabeza. La mestiza sin cabeza, Yucatán. Dicen los ancianos que en Aquil, una población muy cercana a Oxcutzcap, había una hermosa mujer mestiza llamada Isabel, quien era bastante ejemplar, pues se la pasaba todo el tiempo en su casa, haciendo quehaceres, limpiando el hogar y preparando la comida de su esposo, llamado Manuel, un hombre humilde y trabajador. Recordemos, por si acaso, que en aquel entonces, en tiempos pasados, hacer todo eso, una mujer, era considerado ya un ejemplo, sí, a seguir, según los estándares de aquel entonces. Sus vecinos la consideraban muy trabajadora y buena gente, pues siempre estaba dispuesta a ayudar al prójimo. Sin embargo, Isabel escondía un oscuro secreto, y es que era una gran conocedora de las artes oscuras de los huayes y brujos del antiguo y desconocido Mayab. Los días martes y jueves eran los preferidos por esta mujer para convertirse en algún ser terrorífico antes de salir a las calles de Aquil y otras poblaciones del sur del estado, a espantar e infundir temor entre los pobladores. Para que su esposo no se diera cuenta, cuando dormía, le untaba en la nuca una crema preparada con epazote y otras poderosas hierbas para que cayera en un sueño muy profundo, donde despertaba hasta la mañana siguiente. La poderosa hechicera poseía el poder de convertirse en cualquier ser maligno como el Huay Chivo, Huay Quequén. Sin embargo, la forma que prefería adquirir era la de una mestiza sin cabeza, para deambular por las noches oscuras y asustar a las personas. No les hacía ningún daño, solo se divertía asustándolos. En una ocasión, la bruja fue perseguida por un misterioso hombre al que apodaban Son Huay, que significa cazador de brujos, y quien le venía siguiendo el rastro desde meses atrás, sin dar con su paradero. Entonces, sin que la mala mujer se diera cuenta,
la vio entrar a la casa que compartía solo con su esposo Manuel, ya que no tenían hijos. Al día siguiente, Son Huai esperó que el hombre se dirigiera a su trabajo como cargador de pencas de Henequén en la finca de San Anselmo. En ese lugar, el hábil cazador de seres sobrenaturales se acercó a Manuel y le contó lo que su esposa acostumbraba hacer durante las noches de los martes y jueves de cada semana. El trabajador se negó a creer lo que el extraño sujeto le decía, pero Son Huai le dijo que se lo comprobaría, pero tenía que seguir ciertas indicaciones. Manuel aceptó, debido a que quería comprobar si era verdad. Entonces el cazador le dijo que debía bañarse a manera de purificación con agua virgen, traída de algún cenote o gruta, y debía mezclarla con hojas de hierbabuena, y que cuando llegara la noche, debía untarse en la nuca y los ojos una pomada que él mismo Son Huai le proporcionó para no caer en el hechizo de su mujer. Manuel siguió las indicaciones al pie de la letra, y al llegar a la noche de un martes, se untó la pomada en la nuca y ojos. La hechicera, desconociendo lo que se tramaba en su contra, siguió con su malintencionado pasatiempo, asustar gente en los pueblos cercanos. Se acercó a Manuel, que se hacía el dormido, y le untó la poción de hierbas que había preparado para adormecerlo profundamente. Pero el hombre no cayó esta vez en la brujería, pues ya se había aplicado el antídoto. El pobre esposo logró ver cómo su mujer salía al patio de la casa a dar brincos eufóricamente. Al mismo tiempo pronunciaba palabras extrañas, en un antiguo idioma, solo conocido por los brujos, pero mezclado con maya. De pronto se detuvo y se tomó por los cabellos. Giró en 9 ocasiones su cabeza a la izquierda y después 9 veces a la derecha, para luego quitársela fácilmente. Su cuerpo seguía de pie, con vida, pero su huipil, o sea, su vestimenta, se manchaba con sangre fresca que emanaba de forma abundante de su organismo. Entonces se disponía a realizar sus fechorías. El pobre hombre estaba a punto de desfallecer, por lo que su mujer hacía durante las noches, pero recobró la valentía y juró vengarse de ella. A la mañana siguiente se despertó y vio a su mujer durmiendo a su lado tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Pero Manuel ya estaba pensando cómo deshacerse de su compañera. Buscó a Son Huai para contarle lo sucedido y le habló de su deseo de venganza. Entonces, este le dijo que tenía que hacer lo mismo que la ocasión anterior, pero que esta vez esperaría a que el espectro se retirara para untarle sal a la cabeza que dejaba tirada en el suelo. Así lo hizo Manuel, y a su regreso la mestiza se dispuso a ponerse la cabeza, pero sintió un fuerte ardor que empezó a carcomerle las carnes. Lo intentó varias veces sin poder lograrlo. No le quedó más remedio que escapar con rumbo desconocido, abandonando su cabeza para siempre. El esposo, para evitar que el cuerpo errante regresara por la parte faltante, quemó la cabeza y la ceniza la esparció por rumbos apartados. Para evitar sospechas de los vecinos por la desaparición de su mujer, les dijo que lo habían abandonado porque no pudieron tener hijos. Aún se cuenta hoy día que en varias poblaciones de Yucatán se aparece la mestiza sin cabeza para provocar temor entre sus pobladores.